Hola, gracias al Primato MX, muy buenos días. Vamos a iniciar Arsenal de Plumas, correspondiente al viernes 3 de mayo del 2024, Día de la Santa Cruz, Día del Albañil y Día Internacional de Prensa. Por cierto, ¿Cómo estás, Javier? pues brindando aquí con un poquito de agua y festejando el Día de la Santa Cruz. Pues no, Digo, Pepe, no somos albañiles, pero... somos albañiles del periodismo. Pero lo podíamos oficio, celebrar, ¿no? No importa. digo, Por un supuesto. oficio de gente maravillosa que es parte de la construcción de este país y de este estado. Los Excelente. albañiles y todos los que se dedican a la construcción. Feliz día a todos los que hoy festejan. Por cierto, creo que por ahí vi que estaban festejando al gobernador. No sé si sea su cumpleaños hoy. ¿Al Juan Rutilio? ¿Sí? No, es que es Santa Cruz, él es Cruz. No sé, hay que investigar. Vi que Probablemente. Vi que estaban festejando No ahí, sé. digo, pero de todos modos lo felicitamos por si es su día. No, hay que festejarlo si es su cumpleaños y es su Rutilio Cruz. Cruz Escandón. Sí va en el nombre. Muy bien, pues vamos a iniciar con las columnas del día de hoy. Fíjense que sin habernos puesto de acuerdo, Sí, ya vi. Juan Carlos Calimayor habla de debate, yo hablo de debates, Pepe Altúzar también de debates, campañas musicales y la narcocandidata, plomo en la sangre, amenaza a la infancia en México, de nuestro amigo Amado Ríos Valdés, pero yo creo que, si te parece, empezamos contigo, mi estimado Pepe Con Altúzar. Pepito. José Adán Altúzar. Yo te iba a ceder la palabra, pero... No, fíjate que yo No. estoy hablando en general de los debates, tú hablas en lo particular y ya Sí. después vamos a lo general, si te parece. Sí, empezamos con la idea esa de que, pues yo creo que la gente que se han rodeado, tanto en principio Xochitl y luego Claudia Sheinbaum, pues va en el sentido de que personajes o personas que la verdad tienen una imagen bastante difícil de aceptar, y esto es la opinión que se generaliza en medios nacionales inclusive, a la que le damos seguimiento. Y ahí se mencionan pues algunos nombres, esos 90 años de sepultar al PRI en su aniversario, encabezado por alguien como Alejandro Moreno, que pues, es vapuleado permanentemente, y son parte pues de la estructura. Se le critica inclusive el hecho de que ellos se promueven cuando ya tienen garantizada, en este caso en la lista plurinominal, un cargo para el próximo gobierno en el Congreso de la Unión. Entonces, cuando deberían de cederle espacio a la candidata, que es la que necesita promoverse, candidata a la presidencia de la República. Pero en fin, esos son algunos datos por ahí retomados. El tema del debate, que todavía sigue repercutiendo en esas agresiones que nos llevan a crear un ambiente complejo, complicado, abonado a alguien, por ejemplo, que tuve la suerte de ver, los que menciono al principio, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, Vicente Fox, Santiago Krill, Lili Telles, Kenia López Rabadán. Le agrego el nombre de Germán Martínez porque es proclive a crear conflictos cada vez que hace uso la palabra, no acepta que le contradigan en sus opiniones, y eso en la idea de ciudadano y de poder participar en la promoción de la paz, de la tranquilidad en nuestro país, resulta que estos ejercicios conllevan a que desciende la violencia, quiero decir, el lenguaje agresivo, altanero, se filtra entre la sociedad y al rato se vuelve todo un conflicto. Entonces yo creo que quienes tienen esa oportunidad de poder salir en los medios y participar, deberían de procurar un poco mantener la calma, tranquilo, un debate, una discusión, y no llegar a los insultos como es el caso de este señor, que permanentemente en cualquier oportunidad que tiene pues se torna agresivo, ¿no? Luego eso le abonamos a lo que sucedió en el debate, cuando el lenguaje fue muy grosero, muy altanero, muy agresivo, de mentirosa, de corrupta, de narcocandidata, etcétera, etcétera. Igual violenta la situación, y no estamos en esa condición en el momento, en mi opinión, como para llevar a ese terreno, ¿no?
Destaco el tema del Día del Trabajo también, con motivo del 1 de mayo, porque resulta que en la historia sabemos muy bien el origen del por qué existe el Día del Trabajo a partir del 1 de mayo en México, desde 1886 en el mundo y en Estados Unidos, y en 1913 en nuestro país. Pero se destaca en México que la única ocasión en la historia de más de 70 años de conmemorar o celebrarlo, como se le llame, el desfile del 1 de mayo en 1995 fue suspendido, pues, en el gobierno de Ernesto Zedillo, debido a la crisis económica que se generó, ¿recuerdan? En 95. Entonces evitaron que el error de diciembre, el famoso error de diciembre. Porque con eso, imagínate, en esa marcha se iban a dar una serie de manifestaciones en contra. Una dimes y diretes entre Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Exactamente, esa historia es la Vamos que de culpa, surge, sí. Y el tema, volviendo otra vez a la cuestión de las campañas municipales, pues ahí es lo que hemos dicho reiteradamente, es donde se vive la pasión política en los municipios, y que con un lenguaje como el que vimos, eso pues también permea en ese medio, y al rato tenemos serios conflictos que no debemos abonar para que eso suceda, ¿no? Esa es obligación de la autoridad, cuidar que no hayan muertes, que es lo más grave, entre la propia familia, eso es lo más grave, ¿no? Que entre la familia se suceden este tipo de cosas, porque apoyan a un grupo, un miembro de la familia apoya a un grupo político y el otro a otro grupo dentro de la misma familia. Dime, ¿estarás tú de acuerdo que ya de por sí traemos un problema serio de racismo, temas de inseguridad, de violencia, en las escuelas, en los espacios educativos, culturales, políticos? Ya de por sí traíamos un efecto. Y cuando llega el presidente en sus mañaneras, incrementa el de chairos, fifís, el lenguaje, sí. Aumenta ese tema que nos ha costado mucho a los mexicanos siempre estar divididos, y ahora siento que estamos más divididos entre chairos y fifís, entre aspiracionistas, y los que no aspiramos, y los que se conforman con 200 pesos en la cartera y un par de zapatos, una truza, un pantalón y una camisa, ¿no? O probablemente dos, para una se la ponen y otra se la quitan. Entonces, ha habido una división muy seria. Yo creo que esto es efecto de lo que vimos en el debate, es efecto de lo que traíamos, sumándole lo que ha hecho el presidente en sus mañaneras. Así lo veo yo. Por eso muchos normalizan ya la violencia en un debate. Para mí se debaten las ideas, los proyectos, pero no me voy a poner a decirle narco, corrupta. Así es. Yo podría decir, Pepe, mientes en tu información, pero no tacharte, eres un mentiroso, mentiroso. ¿no? Bueno, yo así lo veo. No sean tan moralistas, por favor. Es bien, para eso son los debates, que se desgreñen. Yo creo que sí debería haber un poco mayor nivel de debate, pues, pero debe debatirse como tal. Sí, pero ¿sabes qué? La sociedad mexicana no quiere eso. Entonces, y luego hay desesperación ya entre los participantes en este debate. ¿No? Han habido lugares donde se ha agarrado a golpes. Sí, por supuesto. Y aventadas de pero en las sesiones de los congresos, ¿verdad? Sí, entonces, en España. Sí, los apasionamientos llegan a esos niveles, ¿no? Ahora les voy a decir una cosa. Sí exacerba que en tu cara te estén diciendo mentiras. Por ejemplo, doña Claudia dijo que no ha subido el precio de las gasolinas. Por favor, le voy a llevar una foto de 2017 y una foto de lo que está ahorita. Por supuesto que subieron las gasolinas. Del 18 al 24. Del 18 al 24. Entonces, hay cosas también que enojan. Diría, estás mintiendo. Mira, lo que pasa es que eso calienta los ánimos en la sociedad, que no percibe, no analiza. Sí. Pero tampoco es que, mira, ¿por qué ofende? Porque atentan contra tu inteligencia. Dicho de otra manera, piensan que sos endejo. Sí. No, dilo. Entonces se enoja. Sí, por eso, pero enoja. O sea, yo entiendo que en un debate se pueden decir palabras precisas, serias, formales y frontales, pero mencionar en un debate, eres una corrupta, eres una narca, narco política y lo que tú quieras. Yo puedo decirte a ti, Alejandro, mientes, estás equivocado, tus errores son falsos.
pero no ofender de otra manera, porque de eso, pero no es ofensa. pasadas de madre ya, No es ya lo que ofensa. falta no es nada. No es ofensa. No, yo soy moralista, pero Lo catalogaron. Bueno, yo es digo que opinión. se pueden decir hasta un poco más. diría mi maestro Quiroga Yo le en la abono a un maestría, debate. diría mi maestro Quiroga y el maestro Don Carlos Rincón, eleve su nivel de análisis. Sí. Futuro maestro Guizar nos decía, está usted equivocado, Sí. lea más, infórmense. Sí. Cuando lea, entonces argumente, por lo pronto cállese y aprenda. Así nos decían. Y Hazle, pues. cuando te dice un maestro documento escueto y poco ejemplificado, Claro. existe un documento de este tamaño que no parece escueto, pero además poco ejemplificado. Y dices, oye, pero es poner tu esfuerzo y tu capacidad, Sí, tu por talento para supuesto. hacerlo lo mejor posible. Entonces, ante un escenario como ese, pues creo que habrían ciertas Este formas país, de cuidarlo. a este país le falta nivel. Y en los políticos, más. Sí. Pero todo es consecuencia de lo que estamos viviendo. Yo digo que Esperemos que se le, es el reflejo de la sociedad que que le tenemos. regulen. Pues sí. A esta sociedad corresponde ese tipo de personas. Y tenemos lo que nos ¿no? merecemos. Exacto. Si tú ves los debates de candidatos a la presidencia en Estados Unidos, pues son de otro nivel. Sí se contradicen, sí se contraponen, sí se acusan también, debe haber acusaciones de unos con otros. Entonces, a mí no me asusta eso, pero pues Los señalamientos, aceptado su postura. los Y señalamientos aclaro, y no soy personales, moralista. yo creo que no. Aclaro, Sí. no soy moralista. Sí, Pues mira, pareciera, si mi respuesta- pareciera. Si por mi responsabilidad pública me hacen una observación y una crítica y me dicen, lo acepto porque en ese terreno sí. Pero si ya es cuestión público, personal. pero si es ya no. público lo que están diciendo, mentirosa, es una mentirosa. No, yo diría te equivocas, tus datos son falsos. Eso es matizar demasiado. Luego los de la Cuarta Transformación, que les encanta dividir, se siente que son juaristas, cuando Juárez dijo, respeto al derecho ajeno es la paz. Y diría mi madre, y la conservación de los dientes. Ya por último, mis datos de ultimátum, pues hago referencia al tema de la campaña de don Eduardo Ramírez Aguilar. Los datos de las encuestas locales, el 54% de aceptación contra el 30% en este caso, de nuestra amiga Olga Luz Espinosa, que como por ahí se dice, realmente la falta de estructura, una serie de aspectos que no le favorecen para poder aspirar a algo, y ante un contrincante o adversario, como se dice, pues que trae bastante camino andado. Será un debate de recorrido. dos, solamente de dos. Nada más. La doctora Olga Luz tiene la posibilidad de hacer un análisis serio, frontal, decidido, no hacia los candidatos o candidata, pero sí el modelo económico, político y social y de salud cultural que tiene el país, que son decisiones de un solo hombre y que afecta a todo el país y por supuesto afecta a Chiapas. Yo entiendo que el doctor, que es parte de este proyecto, pues no podrá hacer un cuestionamiento, decir, IMSS Bienestar, está pésimo. Yo eso lo entiendo. Tiene que, como lo dijo el presidente, no hablan de mis logros, ¿no? Tendrán que hablar de sus logros, son del mismo equipo, Sí. pues. Y no se Ahí puede la decir- doctora Galuz tendrá la oportunidad, espero que sí lo haga, y la otra señora de Movimiento Ciudadano, que se llama Carla, que no recuerdo sus apellidos, digo, y por cierto, no la veo muy seguido en redes, o no la veo, pues yo no sé qué pueda hacer, si tenga los elementos, si tenga el sustento académico, y si también, espero no tenga serios problemas de No creo que falte al debate. capital cultural, que te permite debatir Sí. en cualquier terreno. Esperemos que sí. Y la entrevista que ustedes le hicieron a Olga Luz Espinosa, ella señala su trabajo, dignifica el esfuerzo cotidianamente, realiza el puro esfuerzo en el suelo, saliva y sudor, así lo publicaron, así lo comentó, y eso pues es parte de su labor, de su trabajo que tiene como aspirante ante un reto, como lo decía, bastante difícil. Y finalmente, bueno, pues invitar a hacer público el que el día 5 de mayo a las 18 horas podrá haber el debate. Es el domingo del Estado ¿no? de Chiapas, A las este domingo. 6 de la tarde. 5 de mayo a las 6 de la tarde, 18 Va a horas. ser en el sistema chiapaneco. Podrá de ser visto a televisión. través del canal 10 del sistema chiapaneco de Ahí va a radio, ser, televisión Alejandro. y cinematografía. Ahí hicieron el set. Ahí es la serie. Ahí está el Ok. set. Plataformas y las redes sociales del IEPC. Bueno, pues yo nada más Gracias. agrego, difiero con ustedes, no va a haber debate. No va a haber debate. No,
Digo, yo coincido, ¿no? Yo O sea, también. Yo no no sé le si va a vaya a servir. asistir la de Movimiento Ciudadano. Pues debería, para que la Para conozca. que la conozcamos. Para que la Yo no conozca. la conozco. Y que se ponga a exponer sus ideas. Está bien, que bueno. Y que proponga su proyecto de gobierno, ¿no? Digo, Pues eso es lo que quiero. Ok, bueno, ahí terminamos con el tema de Sí. Pepe Altuzar, debate, campañas municipales, narcocandidata. Juan Carlos Mayor dice datos para el debate, creo que no hay mucho que agregar, también está hablando de lo mismo, de cómo están las circunstancias de realidad que viven los chiapanecos, qué es lo que va a llevar Eduardo Ramírez como capital político a un foro como ese, y qué es lo que podrían llevar las otras aspirantes. Ahí lo dejo yo nada más. Sí. Creo que van a exponer cosas, no creo que se atrevan a debatir, ellas con el candidato de Sí, Morena, sí, pero hay que verlo. Yo lo voy a ver Yo justamente también para lo voy a ver ver. qué es lo que sucede, qué es lo que exponen, para conocer a la candidata de Movimiento Ciudadano. Sí, No la he vale la visto pena. jamás en mi vida en persona, creo que ni en fotografía. Yo digo que sí van a coincidir. La de Movimiento Ciudadano no escuchó a nadie. Pero yo creo que los proyectos de la doctora Olga Luz con del doctor Eduardo Ramírez, en muchos van a coincidir. Uno es el tema central, y ellos lo tienen claro más que nosotros, porque ellos lo van a enfrentar, nosotros lo vamos a analizar, pero también lo vamos a vivir, el tema de la seguridad. Posteriormente, para mí, el tema de salud, y de ahí se desprende el tema educativo, que hay serios problemas. Si mejoramos seguridad, sin duda el tema de turismo va a mejorar, infraestructura y todo lo demás que se tendrá que hacer. ¿Cómo evadir el tema de salud después de lo sucedido en Tila? Es un Ahí gran se reto tiene para que- el doctor. sí, se tiene Yo que no sé enfrentar. si lo Se vaya tiene a que hacer tocar. y se tiene que decir las cosas como son, Sí, porque claro. la verdad, la ciudadanía es lo que quiere escuchar. Lo que hemos visto del doctor Eduardo Ramírez es que no da la espalda a los No. problemas, es muy frontal, de mucho carácter, y yo creo que tiene él, en el proceso histórico en el que está, tú Alejandro lo conoces más que yo, en el proceso histórico que está, y además has analizado su trayectoria política, en el momento histórico en el que está, lo afronta, lo tendrá que afrontar, Así y lo es. va a mencionar, porque fue tema nacional. Sí. Y de hecho le pegó a doña Claudia Sheinbaum. No, y en el siguen los debate, comerciales, y siguen lo los usaron como comerciales los de lo que comerciales pasó de en- tiempos oficiales. En Tila, cuando preguntaron cómo están en salud, y el pueblo bueno, la voz popular le dijo, mal, ¿qué les hace falta? Todo. Inseguridad y agua, dice Juan Carlos, y habla sobre los temas de salud que son muy graves, la gastroenteritis. El medio ambiente me preocupa a mí mucho. Diabetes y todo ese tipo de cosas, y el tema de educación, que pues nos preocupa a todos. Y bueno, pues sí, invitar a leer a nuestro amigo a Estribor. Muy bien, Por y supuesto. su servidor Adelante, en mi Acá Alex. Entre Nos, yo hablo de los debates a nivel general, ¿verdad? Ujú. Es una curiosidad que nos asalta a todos. Lo he escuchado en diversos foros, en diversos programas de televisión y radio. En México, si los debates presidenciales logran cambiar el sentido del voto de la ciudadanía o no lo logran hacer. Hay posiciones encontradas, algunos dicen que sí, algunos otros dicen que no tanto. Por ahí escuché a este señor Campos, ¿cómo se llama? Roy Campos, Roy Campos. que es un experto en la materia. Dice, fíjate bien, me parece acuerdo, que los debates no modifican el sentido del voto, deberían modificar las campañas. Es decir, si los candidatos y candidatas hacen su debate, en el postdebate se dan cuenta en qué están fallando, pues deben modificar la estrategia de campaña, y esa estrategia modificar el sentido del voto, que se me hace más interesante. Pero no más loco. impacta en los indecisos. No, yo opino igual. No. Yo creo O que sea, no que va a sucede votar, nada. que no va a votar, no ya va a está votar. definido. Fíjate, qué curioso, porque yo pienso que las cosas han cambiado de una forma tan marcada, que los debates, aquel que comentábamos en otra ocasión, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, que fue el Cedillo, fue uno de los primeros, resulta que fue el debate y fue motivo de comentarios, y hasta ahí quedó. Ahorita, lo que verdaderamente representa interés y la participación de los actores políticos nacionales, en este caso el debate nacional, pues es el postdebate. Ahí hay 1000 entrevistas de diferentes grupos. Ya prácticamente lo que sucedió durante el debate
se va quedando al margen. Entonces, creo que las cosas han cambiado en ese sentido y eso es lo que ha provocado a lo mejor más expectativa y interés en los grupos que la opinión que generen los representantes de las dos candidatas, el candidato, las réplicas. Exactamente. Pero yo pensé que el debate, fíjate, sí impactaba en los indecisos y también en ese número tan alto de gente que no sale a votar. Sí, eso. Que debería se calcula, de trabajarse mucho sobre eso. Debería de trabajar, debe trabajarse en eso. Pero no lo hacen. Es muy lamentable. Pero no lo hacen. Y por eso se encarece mucho la elección. Sí, no, pero además dicen pues, y creo es cierto, que los que vemos los debates son los que estamos consumiendo información todos los días, los analistas, los encuestadores, los políticos, sí. O sea, los que ya tenemos definido para dónde vamos a ir, ¿no? O sea, a mí para nada me va a cambiar el sentido del voto, ni desde el primer debate, ni el segundo, ni el tercero. Yo ya sé por quién voy a votar, porque también sé lo que representan cada una de ellas, así las dos porque punteras. Nosotros le hemos ido dando seguimiento, ¿no? Sí. Entonces, y también los analistas, otros analistas, los encuestadores, ¿verdad? Los políticos, entonces, por eso existe esa teoría, ¿no? Y creo que no está probado todavía, a mi juicio, que en algún momento, que pudiera haber muy novedoso, muy disruptivo en el comportamiento de uno de los aspirantes, pudiera ser que cambiara la actitud de la gente. Ahora, con respecto a eso, Sergio Sarmiento, periodista experimentado de este país, hizo un análisis el otro día de minuto y medio, son muy buenos para radio, eso, ¿no? En radio, y dice justamente de eso. Massive Caller le acaba de dar empate técnico a Claudia Sheinbaum, sí, 38. Y esa empresa ha tenido muchos aciertos en las encuestas que ha hecho en otras competencias presidenciales en América Latina. Sin embargo, señala Sergio Sarmiento, y lo repito yo porque creo que está en lo cierto, otras encuestadoras en México le dan mucha ventaja a Claudia Sheinbaum y algunas otras le dan un margen pequeño. Entonces, ¿qué dice Sergio? No se vayan mucho con las encuestas. Las encuestas son en retrato de este momento, ¿verdad? Y en cuestión de días las cosas podrían cambiar. Algún acontecimiento que pase en la campaña, alguna falla de alguna de las candidatas, ¿verdad? Algún error fatal del presidente en turno que representa a un grupo político, podrían hacer cambiar las cosas, ¿no? Sí. Eso es por un lado. Pero por el otro, fíjate que lo que yo estoy escribiendo me parece muy interesante. Los analistas de los debates en América Latina dicen que hay cosas que cuentan mucho, es decir, para conocer a los candidatos, ¿no? Por ejemplo, cómo llegan, cómo saludan, cómo se ven, cómo se expresan, ¿sí? Hasta el parpadeo, ¿no? Dicen que denotan seguridad, inseguridad. Exactamente, sí. Nos ayudan a conocer a esas personas que pretenden gobernar a un país. Luego, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, sí. También dicen, ¿no? El lenguaje no verbal, pues se refieren a los gestos, a los movimientos, a actitudes de enojo, de seguridad, de inseguridad, o sea, y eso lo deberían tener bien ensayado los candidatos. Yo no veo por qué se les pasa, ¿verdad? Deberías hacer de expertos internacionales, no importa lo que cueste. Yo me encerraría 10 días antes con un experto, claro, para ensayar, a ver cuál es tu defecto, cuál corrige esto y esto, que podría generar lo otro. Hace referencia ahí de Barack Obama en su debate. Un candidato no se puede engañar. Tú sabes que te pueden preguntar. Sí, claro. Y está en la opinión pública. Y además están los temas, pues. Están públicos. Los temas, sabes que por ahí te van a atacar con el metro. En la escuela Rexa, el metro de la línea 12, y otros temas más. Como el caso del debate, dice, entre Barack Obama y John McCain en 2008. Dice, una abrumadora mayoría indicaba que Obama había ganado el debate, pero esto no se traducía enteramente en una captación de votos en la misma proporción. Y lo dice ahí del investigador. También habla, dice, en el debate entre George W. Bush y Al Gore en 2000, dice, cuando Al Gore avanzó tanto sobre su contrincante electoral mientras estaba tratando de responder una pregunta, que Bush se detuvo y lo saludó con un gesto reconociendo su presencia,
y dejando en evidencia su torpe movimiento. O sea, todo eso dicen los expertos. Sí, de hecho Al Gore ganó el debate. Fue el presidente Bush, pero... Así es. Sí, yo vi en una presentadora de los Óscares, de los premios Oscar, de hecho en ese premio Oscar le reconocieron a Al Gore un documental porque él era ambientalista reconocido. Sí. Y entonces esta presentadora, no me acuerdo de su nombre, muy conocida en Estados Unidos, cuando lo presentó le dijo, no, sí, pues está Al Gore de este documental, fue candidato presidencial, él debió haber ganado la elección, pero ya no le seguiré, ¿no? Y se sigue por ahí. Sí. Quiso dar a entender que en todos lados se cuece nada. Sí, así es. Yo hasta en las grandes democracias. Jamás le di un voto de credibilidad. Yo, hijo, jamás, y resultó que sí fue presidente. Al Gore era, no. En todo el aspecto se veía que él era el próximo presidente de Estados Unidos. Sí. Y no fue así, pero en fin, también allá se cuece. Se cuece nada más. Oye, plomo en la sangre amenaza a la infancia en México. Invitamos a que lean a Amado Ríos Valdés, experto en estos temas. Sí. ¿Tú querías destacar algo ahí? Pues lo que dice, ¿no? El plomo en la sangre. Fíjate que hay uno de cada 5 niños. La denuncia de que la contaminación ambiental es terrible, que provocan, pues, por ejemplo, las plantas de Pemex, los dispensadores, una serie de cosas que se dan ahí, que es preocupante, y el número de personas con cáncer en la sangre es muy alto. Es muy preocupante. Muy preocupante. El agua que estamos consumiendo, los suicidando, alimentos, la comida chatarra que está terrible, fatal, y el número tan alto de gente obesa, es increíble, y que eso repercute en políticas públicas de salud, presupuesto a corto y a largo plazo. Claro. Entonces se tiene que hacer algo. Es un gran reto también para los gobiernos, tanto federales como estatales, la alimentación, el medio ambiente. Ok. Va. Caballeros, Pepe Altúzar, Javier Guizar, audiencia, muchísimas gracias. Hasta pronto. Feliz viernes, pásala bien.